sí, que pudiera perfectamente introducirse una reforma constitucional. La ley que declara la necesidad de la reforma por mandato constitucional tiene que contener los artículos que se van a modificar, los contenidos que se van a modificar y cómo se van a modificar. Claro, ya la Asamblea Revisora de la Constitución es soberana, integrada por las dos cámaras, es soberana para decidir cómo lo modifica. Pero la ley que declara la necesidad tiene que establecer cuáles son los objetivos de esa reforma. Y oigan lo interesante, el PRM solo no puede modificar la Constitución. Y es más, el PRM, con todos sus aliados sumados, los aliados que tiene actualmente, porque el PRM son en la Cámara de Diputados 79, creo. 88 diputados. Sí. Menos de la y con los aliados suma 101. Pero ¿qué pasa? Que las 2/3 partes son 126. O sea que está lejos de poder obtener. Tendría que enamorar, conquistar para lo que le faltan, pues a la fuerza del pueblo. Pero la fuerza del pueblo no tiene tantos, son 16. Le seguirían faltando. Le seguirían faltando. Es más fácil llegar a un acuerdo con el PLD. Y es a eso que le teme el profesor Fernández. Porque llegar a un acuerdo con el PLD implica... para aportarlo, pero Danilo sí lo tiene. Sí. Entonces, ahí es donde viene el tema. Yo creo que si el presidente se embarca en una reforma constitucional, bueno, pues tiene que estar limitada al tema del sistema de justicia. Exacto. El sistema de justicia. Pero yo creo que lo de la negociación con el PLD pasaría por la condicionante de que, perfecto, tú me necesitas para pasar estos cambios, yo puedo mandar la línea, pero no me toques a mí en la justicia. Exacto. No me maltrates a mí, más. Ni a mi familia, no me maltrates. Pero es que yo no te he mandado. Ha sido un ministerio público que es independiente. Entonces, se acaba ahí el margen de negociación, porque Luis no puede negociar eso. Luis no puede. Y eso es lo que pediría Danilo. No me toque. Para hablarlo lo más crudo posible, me da hasta esteriquito que lleguemos a estos niveles de esto, pero es así, literalmente es así, para que la gente entienda cómo se juega la política aquí, lamentablemente. Entonces, como Luis no le puede dar a Danilo lo que él quiere, no va a haber negociación. Y aquí Luis efectivamente se vacunó contra esa situación cuando designó a Miriam Germán Brito en la Procuraduría. No tiene el control que Leonel Fernández, en ese video que anda circulando de 1995, que todos ustedes vieron, donde Leonel Fernández dice: en Colombia el presidente Samper, si allá por cierto el procurador es independiente. Sí. Si no fuera independiente, lo somete a una terna, ¿no? Es una terna. Pero el presidente Fernández, lo que dijo el presidente Samper, si no hubiese sido así, si hubiese sido un miembro de su partido, le dice: hasta aquí tú llegas, si no te destituyo. Fíjense, lo mismo que él hizo con Guillermo Moreno, porque así piensan. Y hay que saludar que totalmente contradictorio Leonel Fernández no se dejó llevar por esa corriente y designó un ministerio público independiente. Esa es la gran diferencia que tenemos en este momento. Pero yo insisto y repito como comencé: Miriam Germán no va a durar toda la vida. Entonces tenemos que crear un sistema que nos evite volver al pasado. Que sobreviva a las personas, que sobreviva a los intereses personales y a las voluntades y a las emociones incluso, porque a veces pasa hasta por las emociones. Yo siempre he dicho que también el bichito de la reelección, que siempre pende en países como los nuestros, pudiera tener un bajadero en buscarle una opción dentro del legislativo a expresidentes, convertirlos en legisladores vitalicios o senadores. En otros países ha existido esa variante donde puedan tener voz, porque además tienen una experiencia acumulada y la puedan brindar allí en el hemiciclo. Hay quienes también plantean, bueno, que esta es la oportunidad para
eliminar las dos cámaras y fusionarlas en una sola, hacer una sola, o sea, un Congreso unicameral. Correcto. Yo entiendo que esta es la oportunidad para, tal como la propia palabra, como el propio ánimo de la palabra lo alude, reformar, sí. Que se lleve a cabo una reforma constitucional de manera íntegra, una reforma que no sea todo lo contrario, que no sea contrarreformando. Y sí soy de entender que esa reforma debe incluir los aspectos relativos al Ministerio Público, pero más allá a todo el sistema de justicia, el Poder Judicial, y ponerle Consejo Nacional de la Magistratura, requisitos para ser jueces de la Suprema Corte de Justicia, en especial el tema que bien el profesor Pancho Álvarez alude con relación a la elección del Procurador o Procuradora General de la República. Y sí soy de entender, desde mi joven parecer, que se debe aprovechar el contexto de esta reforma constitucional para ponerle de una vez por todas un candado al tema de la reelección presidencial, para que luego de que el presidente Luis Abinader agote su periodo o sus periodos presidenciales, sus sucesores no pretendan agotar 2 periodos más allá. Eso debe ponérsele un candado para que no se vuelva a repetir el pasado que ya conocemos en nuestro país, realmente. Bueno, pues les agradezco esta gran conferencia de ambos. No las voy a comercializar porque tendría que partir el dinero entre muchos, pero vale la pena. Lo que sí podemos garantizarles es que la voy a compartir en mis redes y en las del programa para que muchos tengan una visión y sea el pretexto para seguir debatiendo. A veces los graves problemas que tenemos en nuestra sociedad es que no nos acostumbramos a escuchar al otro para poder debatir, y es más fácil, vamos a resolverlo aquí tras bambalina y tú me das esto y yo te doy esto. No, debatamos con altura, con criterio, con elementos, con argumentos. Llamemos a la gente que tiene experiencia, que maneja leyes, que ha visto otras referencias. Vamos a ponerlo todo sobre la mesa. Acostumbrémonos a debatir para que socialmente avancemos. De lo contrario, será una negociación más en cualquier cuchitril de mercado, que es lo que ha devenido el Congreso, y ya vemos de lo que sale de esos comercios truculentos, leyes maltrechas. Salió una ley, sancochamos una ley de partidos y organizaciones políticas y una ley electoral sancochada. ¿Cuántos artículos fueron declarados inconstitucionales? Todavía hoy se presentó nueva propuesta para seguir reformando, y con esa maltrecha hicimos unas elecciones. Y así todo se trastoca porque no nos acostumbramos a debatir con altura. Entonces, que este sea el momento para hacerlo de verdad, sobre todo con la ley de leyes, que es la que marca a un país. Gracias a don Pancho Álvarez, Francisco Álvarez, por acompañarnos. Gracias a Joaquín González también por sus opiniones. Ahí está. Veremos qué ocurre en los próximos días. Veremos si finalmente el PLD acude a la mesa de diálogo en el CES, en el Consejo Económico y Social, convocado para el lunes 30 acá en la capital, con todo el liderazgo político. Que esto sí tiene nombre.